El miedo es una emoción que está en el cerebro con la que se nace y es la emoción que más definiciones tiene, es la más polisémica que existe. Porque el miedo es desde el respeto, los que somos buceadores y uy, esto está muy oscuro, ese pellizco aquí, eso, el respeto es miedo, el pánico es miedo, el estrés es miedo, el no me sabe la palabra, eso es miedo también. ¿Por qué tenemos miedo? Por supervivencia. ¿Y cuál es el principal miedo que tenemos? Bueno, el principal miedo es a la muerte, al sufrimiento, ese es fácil de ver. Y hay dos miedos importantísimos. Un miedo a que no nos quieran y a no querernos, y un miedo a no poder desarrollar todo el potencial que tenemos dentro. Esos dos miedos son los dos miedos que luego se derivan en muchos otros. Miedo al error, miedo al rechazo, a qué van a decir de mí, miedo a perder mi estatus, mi poder, miedo al cambio. Y hay expresiones que son saludables. El miedo al error o el miedo al fracaso es saludable en la medida en que tú te formas, aprendes, te pones a estudiar. Eso es muy bien, pero no quieres equivocarte, no quieres no suspender un examen, eso es bueno. El problema es cuando llegas al examen y tienes tantos nervios que no eres capaz ni de coger el bolígrafo. Eso es cuando el miedo se convierte en miedo tóxico. Por lo tanto, el primer reto importante para los padres es asumir que nuestros hijos van a tener miedo. Y eso es bueno, porque el miedo es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí como especie. Hay un miedo sano, que es la prudencia, y ese es bueno tenerlo. El problema es cuando se transforma y se convierte en un miedo tóxico, cuando no me atrevo, cuando no lucho por conquistar mis sueños, porque no me siento capaz. Ese es el miedo que realmente hace daño. No decir vivir sin miedo, porque es imposible, sino que el miedo no te paralice. Solo no se tiene miedo en 3 ocasiones. Una, cuando se le llama de otro modo. Estrés, ansiedad, respeto. Bueno. 2, cuando hay una lesión cerebral. Y 3, cuando estamos muertos. Entonces, vamos a vivir con miedo y nuestros hijos lo van a tener. Pero bien, aceptando que eso va a ser así, ¿qué podemos hacer? Aquí está la clave. El antídoto ante el miedo es el amor y la confianza. Lo que neutraliza el miedo es el amor. El amor a uno mismo, el amor a lo que haces. Cuando somos pequeños, el amor que recibimos de nuestros padres y de nuestro entorno, de nuestros abuelos, ese es un amor importantísimo, como demuestra la ciencia. Gibson, allá en los años 60, comprobó cómo la confianza depositada en un niño, en este caso en un bebé, es poderosa. Hizo un experimento que se llama el precipicio visual. Colocó 2 superficies, una opaca y una transparente. En medio de las 2 colocó a un niño. La opaca parecía tierra firme, la transparente parecía que te ibas a caer. Previo a colocar a un bebé, pusieron a mamíferos, a monos, que lo colocaban en la zona transparente y empezaban a gritar los pobres, ¡ay, desquiciados! Tenían miedo, parecía que se iban a caer. Colocaron a perritos, a gatos pequeñines y siempre se iban a la zona opaca, excepto a tortugas y a patos que se iban corriendo a la transparente porque pensaban que había agua. Entonces es curioso cómo nosotros, el miedo a la altura es inherente al ser humano. Y los niños, los bebés en este caso, que simplemente gateaban, se quedaban en la zona opaca, excepto cuando algo ocurría. Cuando la madre estaba al otro lado de la zona transparente llamándoles. Cuando les llamaba por su nombre, les sonreía, el niño, la niña, el bebé, era capaz de ir gateando por la zona transparente, a pesar de que su cerebro le decía que ahí había peligro. Y esto es una buena metáfora para entender la potencia del no miedo. El no miedo significa creer en nuestros hijos, poder confiar en ellos, confiar, quererles como son, porque solo desde ahí podemos neutralizar el miedo. No dejaremos de tenerlo, pero lo neutralizaremos, dando ejemplo y, por supuesto, ayudándoles a que encuentren cuál es el camino para ellos que les ayuda, que les permite dar lo mejor de sí mismos, porque desde ahí no sentirán miedo. Esto lo dicen los budistas, ¿no? Muy pocas veces no tenemos miedo, solo cuando tenemos pánico.